Frente a la política expansiva y militar de sus predecesores, Alfonso II optó por una vía distinta: la consolidación interna del poder, la organización administrativa del reino y la afirmación de la autoridad real frente a la nobleza y la Iglesia. Su gobierno, aunque breve, tuvo consecuencias profundas y duraderas. Alfonso II marcó un nuevo estilo de gobernar. Uno de sus hitos más importantes fue la promulgación de las primeras leyes generales escritas. Hasta entonces, el Reino de Portugal se basaba en el derecho, en las costumbres locales y en las tradiciones orales. Destacamos como el contenido de estas leyes generales la propiedad de la tierra, la administración de la justicia, los derechos y deberes de los súbditos y la autoridad real frente a los nobles y a los clérigos. Con ello, Alfonso II sentó las bases de un Estado más estructurado, donde la ley emanaba del poder real y no solo de acuerdos feudales. Alfonso II no fue un rey belicista ni tampoco tenía los recursos suficientes. Sin embargo, en 1217 ocupó Alcácer do Sal, en manos de los almohades desde el año 1189, y después las plazas que defendían la bahía de Setúbal. Los protagonistas de esta conquista fueron las órdenes militares y los cruzados que atracaban en los puertos portugueses de camino a Jerusalén. El testamento realizado por su padre Sancho I provocó una crisis interna en el reino. Nombró como heredero a su hijo Alfonso II, pero también legó importantes territorios y rentas con amplias potestades a sus hijas Teresa, Sancha y Mafalda. Esto, junto a las donaciones de tierras y privilegios concedidas a la nobleza y a la Iglesia, reducían el poder efectivo de la monarquía. Alfonso II intentó por activa o por pasiva que el testamento no se cumpliera. Así, en el año 1211 reunió una curia en Coimbra, donde reconocía los derechos económicos de los territorios de sus hermanas, pero no sus derechos jurisdiccionales. Estas buscaron el apoyo para defender sus derechos tanto en la Iglesia como en Alfonso IX, que era el exmarido de Teresa. El conflicto estalló cuando Alfonso II asedió Montemoro Velo, donde estaba refugiada Teresa. En marzo de 1212, Alfonso IX de León entró en Coimbra y Alfonso II, sintiéndose inferior militarmente, se refugió en Guimaraes. Gracias a la mediación de Alfonso VIII de Castilla y del Papa Inocencio III, se firmaron unas treguas y se comprometieron a luchar contra los musulmanes, cada uno desde sus fronteras, y prestarse ayuda en caso necesario. Estas treguas eran el paso previo a la firma del Tratado de Paz de mayo de 1213 entre Castilla y León, representando a ambos bandos del Reino de Portugal. Estas negociaciones fracasarían. En abril de 1216 el pleito concluyó con una sentencia papal, donde se reconocía a Alfonso II el señorío de los territorios en litigio y a las infantas el disfrute de sus rentas. Alfonso quería recobrar las tierras de señoría para la corona y repoblarla con campesinos libres. Así, en abril de 1218, realizó una encuesta destinada para averiguar el origen y alcance de los derechos señoriales y corregir los abusos. Esto no gustó a la Iglesia, a pesar de que Alfonso II ordenó la entrega del diezmo de todas las rentas del reino a la Iglesia. La mecha la encendió la disputa entre el obispo de Lisboa, que contaba con el apoyo del alto clero y del obispo de Braga, y el deán de la catedral, que tenía el apoyo del rey y de sus consejeros. Todo ello desembocaría en la excomunión de Alfonso II por la entrada en Braga con sus tropas. La primavera de 1219, Alfonso IX de León invadió Portugal apoyando al clero. Ocupó Chaves y se firmaron las treguas de Boronal con una duración de 20 años. Ambos reyes pactaron la alianza contra los musulmanes y Alfonso II reconoció los derechos sucesorios de sus sobrinas Sancha y Dulce al trono de León. En 1223 la tregua se rompió y Alfonso IX volvió a entrar en Portugal. Ese mismo año moriría Alfonso II. Aunque no fue un rey conquistador ni un héroe militar, Alfonso II fue sobre todo un rey reformador. Su reinado marca el momento en que Portugal dejó de ser solo un reino en expansión para empezar a convertirse en un Estado organizado y gobernado por leyes.